Pues os lo decía yo hace un ratito, se sienta ya con nosotros Joaquín Fernández de Valderrama. Buenas noches. Hola, buenas noches. Él es presidente del Colegio Oficial de Médicos de Burgos y viene con una lista bajo el brazo. No sé si lo puedo decir así, porque en esta época electoral, casi hablando de Navidades, ¿no? Estamos en esta época navideña, en esta época electoral, bueno, pues es un momento en el que los partidos políticos nos escuchan, o hacen ver que nos escuchan, parece que están muy atentos a lo que decimos, y parece que si hay un momento por encima de todos en los que podemos sacar nuestras pretensiones y cosas que plantear, es este, y es lo que habéis hecho desde el Colegio de Médicos a nivel nacional, porque esto no es una cosa específica de Burgos, ¿no? Habéis dicho, bueno, es el momento de hablar. Bueno, esto es una iniciativa del Foro de la Profesión Médica de España. El Foro de la Profesión Médica de España es un foro en el cual nos reunimos los presidentes de los colegios de médicos, el sindicato médico, los decanos de las universidades de medicina de España, los estudiantes de la Confederación Estatal de Estudiantes de Médicos, las sociedades científicas y el Consejo Nacional de Especialidades. Es decir, es un foro en el cual estamos representados todos los que tenemos que ver algo con la profesión médica y que diariamente trabajamos en los temas de interés para los médicos y para la población. Y entre todos vosotros, con cuestiones tan diversas, porque has mencionado un abanico de colectivos muy diferentes, cada uno con sus sensibilidades, por decirlo así, os habéis puesto de acuerdo para sacar adelante un manifiesto con unos cuantos puntos comunes de interés, que hay que decir esto siempre cuando vienen colectivos, evidentemente un colectivo, por principio uno piensa que se defiende a sí mismo, pero de interés para quienes también hacemos un uso habitual de la medicina en su conjunto. Claro. Tenemos muy claro todos estos grupos que yo te he mencionado que el producto final de nuestras profesiones es el ciudadano y su salud. Entonces, cuando hablas de ello es fácilmente ponerte de acuerdo, ¿no? Sobre todo porque estás tratando temas que a todos esos grupos que yo te he mencionado nos interesan solucionar y participar en la gestión de herramientas que puedan beneficiar el ejercicio de la profesión y, por supuesto, que al ciudadano la salud le llegue con más garantías. ¿Qué tal de salud está la salud? Por decirlo así, a nivel, en este caso, evidentemente, hacéis un manifiesto a nivel político para que los responsables políticos tomen decisiones, pero actualmente, ¿cómo está el sistema sanitario en su conjunto? Yo sé que si fuésemos punto por punto tendríamos que hablar de las privatizaciones, las listas de espera, los materiales, pero con carácter general. El sistema sanitario español es bueno, es uno de los mejores del mundo, pero esta es una frase que se lleva diciendo mucho tiempo y corre el peligro de ampararnos en ella, ¿no? Es decir, nos acomodamos. Nos acomodamos en decir, bueno, pues este es el sistema sanitario donde mejor se forman a los médicos, que es verdad, es el sistema sanitario donde más prestaciones tienen los pacientes, y esto se lleva diciendo mucho tiempo, pero claro, corre el peligro de instrumentalizarlo. Y entonces, este es el fin y el origen de reunirnos todos estos grupos para decir, bueno, esto está bien, pero hay que mejorar unas cosas que están poniendo en peligro toda la buenura de lo que es el sistema sanitario. Y entonces les estamos diciendo, oye, no lo politicéis. Ya uno de los grandes defectos que tiene el sistema sanitario es la gestión porque los gestores no son profesionales, los gestores están nombrados por los partidos políticos. Hay 17 sistemas de salud, porque hay 17 comunidades autónomas. Aunque en algunas cosas están de acuerdo y hay foros comunes, en gran parte de ellas, no pocas, cada uno va a su aire. Y entonces los profesionales decimos, oye, esto no puede ser así. Esto hay que tener un consenso, político, independiente de las elecciones, que no coincida con periodos de 4 años como las elecciones, sino que sea un proyecto a más largo
periodo y que sea un pacto de Estado entre los diferentes partidos políticos. Y al frente de la sanidad, poner a gestores profesionales. No pongamos a quien tiene el carné del partido que gobierna. Que yo no digo que sean algunos buenos gestores profesionales, pero que prevalezca el título de gestor. Que pueda coincidir que tenga un carnet, pero no al revés. Porque es verdad que reclamamos mucho a nivel nacional, por supuesto, políticas de Estado, al margen de ciclos políticos en educación, en sanidad, en dos pilares claves. Habría otras muchas donde podríamos entrar, a nivel de justicia, a nivel de comunicaciones, pero en estos dos pilares claves, educación y sanidad, porque parece que nos vamos moviendo, vamos dando bandazos en función de quién gobierne. Y claro, el usuario de la medicina lo nota cuando de pronto tiene estas prestaciones, luego se cambia, pero lo que no tiene es lo otro. Pero claro, el profesional vive en un péndulo constante, porque lo que ayer hacía y que estaba bien, mañana le dicen que es completamente diferente y que hay que hacerlo de otra manera. Me imagino que es un mareo para vosotros. Claro, es por ello lo que yo te decía antes, o sea, necesitamos consensos políticos, consensos profesionales y consensos sociales, y todo eso que se aúne en un gran pacto de Estado, como te decía antes, independientemente de los 4 años de periodo electoral, ¿no? O sea, que sea un pacto de Estado a 6 años, por ejemplo, revisable, en el cual participe este foro que te digo, y que nosotros, ese foro, hemos intentado con el Ministerio de Sanidad darle el peso que creemos que merece y que creemos que la población, la ciudadanía, considera que sería mejor para ellos. ¿Cómo vais con ese peso? ¿Os van dejando entrar? ¿Vais consiguiendo cositas? Ahora hay algunos puntos de roce, ¿no? Hay algunas cuantas cosas por los cuales una cosa que se firmó hace 3 o 4 años para desarrollar un foro de la profesión se ha suspendido porque el Ministerio no ha cumplido con los acuerdos que había, ¿no? Entonces volvemos a retomar y en este momento lo que sí que hacemos es decirle, oye, lo que te decía antes, tenéis que hacer un consenso. Cuando habléis ahora en las elecciones, no mencionéis la sanidad para enfrentaros, sino para hacer propuestas de mejora y de consenso. Tenéis que llegar a si quieres te voy a enumerar. Sí, porque tienes aquí ese manifiesto que lleva por título Vota por tu salud. Eso y que lo que pretendéis es que todos los partidos, los grandes, los pequeños, lo que sea, que están o que van a estar en un futuro en el Congreso de los Diputados, bueno, pues asuman como propios, algunos o todos, si fueran todos mejor, ¿no? Las peticiones, los puntos que planteáis. Si te parece, vamos repasando algunos. Un eslogan, eso de Vota por tu salud, que viene muy al caso, ¿no? Te decía yo el Pacto de Estado por la Sanidad, que no voy a volver a repetir, porque yo creo que ya lo desarrollo bastante. Hablábamos de lograr una solución en las listas de espera, ¿no? Las listas de espera es un acicate, es un mal que nos afecta a todos y que en diversas especialidades y patologías el ciudadano, el paciente, tiene que esperar demasiado tiempo a que se le atienda. Entonces sí que pedimos que haya un consenso, un acuerdo para llegar a ello, ¿no? O sea, que haya unas herramientas de gestión profesional para que esas listas de espera no sean tan largas como lo son actualmente. Proponíamos, por ejemplo, una de las medidas es la salida de los médicos hospitalarios, especialistas hospitalarios, hacia los centros de salud, donde están los médicos especialistas en atención primaria, ¿no? Eso, aparte de venir bien en cuanto a la relación interprofesional, que ahora actualmente es uno de los defectos, que están muy estancados lo que es la atención primaria y la atención hospitalaria, que haya una continuidad asistencial y por ello el beneficio de los pacientes y del acortamiento de las listas de espera sería una de las cuestiones. Que
Otro punto es que la igualdad de la asistencia sanitaria independientemente de las comunidades autónomas. Tiene que haber una cartera de servicios común para todas las comunidades autónomas, no dependiendo de que si yo soy un ciudadano que vivo en el País Vasco tenga más prestaciones que si soy un paciente que vivo en Extremadura. Eso tiene que haber un consenso que también es necesario. La sanidad es uno de esos servicios, recursos que convendría no haber descentralizado. O sea, que siguiera habiendo un ministerio fuerte que gestionase en lugar de ceder a esas comunidades autónomas las competencias. Yo soy de los que pienso, hay otros que no piensan igual, pero yo soy de los que pienso que el tema de las autonomías ha perjudicado a la sanidad. Ha perjudicado en ese sentido, o sea, es decir, que es que no es racional, no es normal que haya 17 sistemas de salud, dentro del Sistema Nacional de Salud, pero cada uno es su sistema autonómico, porque cada uno tiene sus prestaciones, porque cada uno tiene su administración, con lo que lleva una hipertrofia de servicios administrativos y un gasto que va en detrimento de la sanidad. Y yo creo que, como tú bien decías, si bien cada autonomía tiene sus características y podría ser y debe tener cada uno en su departamento, pero debe de haber más carteras de servicios, más cuestiones centralizadas que sean comunes para todas. Hay una cosa que también pedimos aquí, que es una cuestión que en el siglo XXI no tiene ningún sentido, y es que haya una base de datos unificada, una base de datos común. Es irracional que cada autonomía tenga su historia clínica electrónica. Es irracional que cada autonomía tenga su tarjeta sanitaria, que tú vayas al País Vasco y tu tarjeta no te sirva o al revés, ¿no? El otro día, por ejemplo, yo atendiendo a un paciente le preguntaba por sus antecedentes personales de salud y ella me contestaba, una señora de 85 años, tenga usted la tarjeta que aquí vienen todas. Y esta mujer es de Bilbao. Entonces yo le he contestado, mire, se lo agradezco, pero esto es igual que si usted me da el carnet de la Athletic Bilbao, porque no me vale para nada. Y eso, una señora de 85 años te lo decía como una cosa normal, y eso lo piensa, y que en el siglo XXI, con el avance del Internet y de la informática, cada servicio autonómico tenga su historia clínica, cada uno tenga su tarjeta sanitaria, es incongruente. Ya no solo dentro de la comunidad que cada una tenga lo suyo, sino que dentro de la misma comunidad, que atención primaria tenga su historia clínica y atención hospitalaria tenga la suya. Es que estaba pensando ahora mismo en los sistemas informáticos, por ejemplo, del hospital universitario y el resto de los centros, digo, es que ya van por separado. Y no haya una conexión. ¿Quién ha gestionado esto? No, claro, aquí no vamos a entrar en si hay intereses políticos o no, pero lo que sí que hay de verdad es una falta de atención real sobre el problema. De hecho, se puede, entre otras cosas, las historias de Burgos se guardan en Toledo, es decir, que no es que no se esté haciendo, no se está pidiendo nada del otro mundo, que es habitual ahora mismo que todos lo vemos mucho a nivel de seguridad, que se está pidiendo precisamente por todos los temas de terrorismo que se crucen datos de comunidades autónomas, que se crucen datos de países. Es decir, que es que en materia de salud nadie sabemos dónde nos va a surgir una urgencia. Y sí que es verdad que hay mucha gente que cuando viaja al extranjero se preocupa de tener un seguro por si pudiera ocurrir cualquier cosa, pero claro, uno se va a Sevilla y no piensa en y si me pasa algo, pero de pronto un día tiene uno que ir a urgencias en Sevilla y a ver qué pasa, ¿no? Claro, o sea, que casi lo tienes más fácil si te vas a Inglaterra. Con la tarjeta europea, ¿no? Con la tarjeta europea que si te vas a Sevilla. Bueno, continuamos con los requisitos, puntos que pedís en este manifiesto. Bueno, evidentemente que sea la sanidad un tema de atención universal, público y gratuito, eso lo llevamos diciendo continuamente de toda la vida, ¿no? No es normal
que ocasionalmente esto no lo sea así. O sea, la sanidad tiene que ser un bien conseguido por todos los ciudadanos y es incuestionable. Y eso hay que aferrarlo. O sea, no sé. Yo siempre recuerdo cuando surgen este tipo de peticiones, que siempre hay responsables políticos, y aquí yo creo que he visto de varios colores, no solo de uno, que recuerdan, no, si la sanidad es gratuita, no, si la sanidad es gratuita. Y yo siempre digo, hombre, si la gente está pidiéndolo, pues a lo mejor tan claro no está que la sanidad sea gratuita. Si cada X tiempo, de una forma más vehemente, o de una forma más suave, o lo que queramos, se está recordando la necesidad de una sanidad universal, pública y gratuita, a lo mejor es que si se está recordando es porque no está tan claro que esto sea así ahora mismo, al menos al 100%. Sí, por eso nosotros lo que hacemos es recordarlos que esto es un bien social y que garantizado y que tiene que seguir así. O sea que nosotros en Castilla y León yo pienso que esto es así y el consejero lo ha dicho por activa y por pasiva y yo creo que esto es así, ¿no? Hablamos también de recortes salariales. Bueno, pues los profesionales sanitarios, yo entiendo que toda la sociedad con esto de la crisis se ha visto perjudicada, evidentemente. Pero nosotros sí que tenemos que recordar que dentro de la sanidad hemos sido los más perjudicados y el recorte salarial dentro de los profesionales médicos ha sido mayor del 20% y lo que pedimos es que se acerque al menos a la media europea. Eso es una de las cuestiones que también es así. Hablamos también de las vacunas, lo mismo que decía yo antes, ¿no? El tema de las vacunas, hay comunidades que tienen diferente el calendario vacunacional y que tienen algunos que sufragarse algún tipo de vacuna en unas comunidades y en otras no. Pues eso también, o sea, el tema de la vacunación tiene que ser gratuito y tiene que ser una medicina preventiva, que eso es, a la larga es mucho más barato que la medicina curativa. Y se debe concienciar también a la sociedad de que la vacunación es necesaria. O sea, todavía hay gente, probablemente por falta de información, que considera a veces que no tiene necesidad de vacunarse, ¿no? Y por eso ha habido casos luego que lamentar por una falta de conocimiento. Quizás el éxito de la medicina está siendo ahora ese fracaso, ¿no? Es decir, el que ya nos hemos acostumbrado a que todo se cura, que las cosas con carácter general se resuelven hasta tal punto que nos creemos ya inmunes a casi todo y hay ciertas vacunas que, bueno, pues pues si no, tampoco pasa nada, ¿no? Las ninguneamos un poquito y, bueno, pues no está de más que de vez en cuando nos venga el tirón de orejas. Y de vez en cuando vemos eso, casos de niñas con meningitis o casos de otros casos que ha habido en que posteriormente uno se tiene que arrepentir de no haberlo hecho a tiempo, ¿no? Entonces yo creo que, como en otros temas, el tema de la información y la educación sanitaria es fundamental. Pues yo creo que es importante, sí. Es otro tema que también hablábamos de la educación de la salud. Es decir, desde hace tiempo y ahora recordamos que el tema de la salud sería bueno el educarlo desde los colegios, primaria y secundaria, no sé si a través de una asignatura específica o dentro de otra o cómo, pero yo entiendo que el conocimiento del sistema sanitario, de su utilización, que a veces no se utiliza adecuadamente, el conocimiento de determinadas cuestiones, como yo soy urgenciólogo, ¿no? El enseñar a un niño el hacer una reanimación cardiopulmonar o el identificarlo es sencillo. Nosotros muchas veces a lo largo de todo el Estado hacemos cursos en los colegios para que lo conozca, pero no tiene que ser esto una iniciativa de una sociedad científica. Esto debería de ser una iniciativa de la sociedad en general, de los programas educacionales de los colegios. Que una sociedad esté preparada para cuestiones que son muy normales. Lamentablemente, la atención de urgencias de este tipo que comentas tú, un infarto, Eso es. Bueno, pues yo creo que el que no me parece ninguna locura
O sea, no estamos hablando de formar médicos en primaria, estamos hablando de cuestiones muy básicas, pues, elementales. A nivel, pues como aquello, ¿no? De, pues si te sangra la nariz, ponte de esta manera, si se te sube un gemelo, es decir, cuestiones, en este caso, que pueden salvar la vida. Sí, sí, igual que se le enseña a un niño que cruzar la calle tiene que ser con el semáforo en verde, ¿no? O sea, son cosas elementales que vendrían bien de cara al tema educacional. Seguimos por ese manifiesto. Bueno, hablamos también de los recursos de formación, ¿no? Es importante, y ahí están representados los decanos de las universidades y la Confederación Estatal de Estudiantes, en que se debe de garantizar que haya los mínimos recursos humanos y materiales para la formación de los médicos dentro de la carrera universitaria y dentro de los grados de especialidad, a la hora de especializarse, ¿no? Ya sabemos que cuando hay épocas de crisis, uno de los recortes es en ese sentido, ¿no? Y entonces lo que pedimos es que, bueno, que es muy importante que la formación dentro de las universidades y la formación de los especialistas esté acompañada de unos recursos adecuados para que se lleve bien. Como no hablamos de la precariedad laboral. Aquí ha habido una falta de planificación. Es decir, ahora decimos, no hay médicos para cubrir las sustituciones de atención primaria de los centros de salud. No hay médicos para cuando hay una baja larga o cuando hay una baja en un hospital, porque esos médicos han ido a otros sistemas de salud. Bueno, yo entiendo que debe de haber una planificación a medio y largo plazo para subsanar esto. Es decir, si ahora no lo hay, es porque anteriormente eso no se ha previsto. Hay un estudio de la Consejería de Sanidad en el cual dice que los médicos de atención primaria en los próximos 5 años se van a jubilar más de 1000 médicos. 5 años. En los próximos 5 años. Y sin embargo ahora ya hay dificultad para encontrar médicos que cubran las vacaciones, las bajas, etc. Si cuando empiecen a jubilarse, porque hay una población por encima de los 60, entre los 60 y 65, muy amplia, no hay recambios, la cosa va a ser seria. Además es que recordemos que la formación de un médico es larga. Es una formación de un médico son 6 años de carrera y luego son 4 o 5 de especialidad. Entonces, ya vamos mal, si esto es para 5 años, ya... Y vamos mal por otras causas, es decir, no hay OPEs, no hay ofertas públicas de empleo, oposiciones, desde hace un montón de años. Entonces, evidentemente, hay servicios sanitarios que tienen un número elevado de médicos con contratos eventuales, y entonces, oye, esto hay que garantizarlo, un contrato de estabilidad a los profesionales, porque si no, lo que decíamos, hay una guerra, un enfrentamiento entre los servicios de salud para conseguir esos profesionales. Porque este problema que hay de mala planificación, de próxima jubilación de profesionales, no solo es esta comunidad, también la hay en otras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los médicos hasta ahora dicen, les daban contratos, médicos y enfermería está pasando, se les da contratos inestables, de poca duración, de pocas garantías, y el joven que puede, que es cuando mejor puede, se va al extranjero. Entonces, hay que hacer una planificación, hay que ver cómo esa mala planificación se puede subsanar con otra serie de medidas. Estamos pendientes porque son medidas, muchas de las que estás contando, evidentemente nos vamos a dar cuentas de ellas. O sea, las vamos a poder utilizar de una forma muy no clara. Es que nos vayamos en tiempo de futuro, sino que nos estamos dando cuenta. Los pacientes, los ciudadanos, estarán viendo que van a sus centros de salud y que en un proceso de una enfermedad en el que tienen que hacer varias visitas,
en muchas ocasiones coinciden con diferentes médicos. Sí. No tienen una atención continuada con el mismo médico, que está todo apuntado en la historia, pero bueno, lo ideal sería que el médico llevara a sus pacientes y no fuera una cuestión de continuo cambio. No, esto sí que es verdad que se está viendo que está al orden del día, tienes toda la razón. Más puntos, pues el de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos debemos de garantizar a los ciudadanos que haya cuidados continuos, ¿no? Y que se incluya el derecho a un alivio del sufrimiento final de la vida, ¿no? Muchas veces sale en las noticias el tema de las sedaciones, el testamento final de la vida, las últimas voluntades. Debemos de asumir, ¿no?, las personas, la humanidad, de que esto tiene un final, ¿no?, y que ese final pues muchas veces es con sufrimiento. Entonces ahora sí que hay eso, pues el testamento de últimas voluntades, en el cual uno puede reflejar que uno quiere sedación, que uno no quiere sufrir. Entonces eso se debe de hacer estudiándolo de forma que se pueda garantizar que no haya sufrimiento al final de la vida. Eso es una cosa que parece de perogrullo, pero que nos seguimos encontrando con trabas en eso. Aquí vimos hace no mucho esa polémica con el posible cierre del Hospital San Juan de Dios, donde, bueno, pues un hospital donde precisamente esas últimas voluntades, nosotros hablábamos muchas veces que aquí en Burgos San Juan de Dios significaba morir con dignidad, es decir, que mucha gente que a lo mejor no podía pagar según qué cuidados, bueno, pues encontraba ahí ese final más digno posible, con el menor sufrimiento posible, con lo cual, es decir, son medidas que parece que tenemos superados. Es verdad que queremos mirar hacia otro lado como si la muerte no fuese con nosotros, pero pasa, y ya no es que pase para nosotros, pasa para nuestros familiares, a los que luego tendremos que ver sufrir, y entonces nos acordaremos de medidas en las que, en este caso, bueno, pues recordáis la importancia de esos cuidados paliativos, de ese final, en las mejores condiciones posibles. Sí, eso evidentemente, o sea, es decir, ahora hay documentos eso donde uno puede reflejar sus voluntades anticipadas y para que a uno no le pongan pegas, ¿no? Yo creo que los médicos nos encontramos muchas veces con la opinión de los familiares, que la frase típica es: yo lo que no quiero es que sufra. Lógico. Claro, que el problema aquí ya no es la voluntad ni de quien está enfermo ni del familiar, sino que haya recursos, que haya medios suficientes para que esto pueda... Las decisiones de los médicos ya son menos paternalistas que antiguamente, ¿no? Ahora son muy consensuadas con los pacientes y con los familiares, y entonces esto es uno de los ejemplos fehacientes. Si te parece que nos vamos un poquito de tiempo, mirar 2 o 3 puntos, no sé cuánto nos quedan. Nada, los más relevantes que nos queden. Nos queda poco, es un poco el invertir más PIB, más dinero a nivel estatal para el tema de la investigación, ¿no? Queremos un desarrollo científico, un progreso científico dentro de lo que es el ejercicio de una profesión científica, y para eso evidentemente se necesitan recursos. Entonces es importante que España se acerque a un PIB de un 7,5, que es la media europea, y no se esté hablando de que se va a rebajar de un 6% a un 5,6%, ¿no? Eso es importante para la investigación y para el desarrollo científico de la sanidad. Y un modelo de financiación unitaria que dependa de los presupuestos generales del Estado, y no como dependen ahora de impuestos de los ciudadanos, ¿no? Que haya un presupuesto finalista en el cual se sepa cuánto dinero hay dedicado a la sanidad. Esto es complicado, ¿eh? Ahora mismo, tal cual tenemos el modelo ahora mismo, suena ciencia ficción. La verdad es que es una medida interesante. Por eso las cosas que hablábamos al principio es de un consenso, ¿no? Es decir, igual que se ha hecho afortunadamente un consenso político para la defensa de España ante asuntos terroristas, pues yo creo que puede haber una serie de cuestiones, la educación, la sanidad, elementos principales para nuestra convivencia en que se merecen un consenso
político arraigado y como hemos comentado antes. Tenéis, Joaquín, elaborado este manifiesto con la intención de que, como dice el primer punto del manifiesto, de que haya un pacto de Estado sobre ello. ¿Lo habéis movido ya ante los principales partidos? ¿Vais a esperar al resultado electoral para moverlo? ¿Cómo estáis trabajándolo ahora? Al margen de esos contactos con el Ministerio de los que hablábamos. Sí, yo te comentaba antes que este foro de la profesión médica es un foro que no se crea ahora, sino que ya estaba creado, ¿no? Evidentemente, cuando a este nivel se habla en esta época con los partidos políticos, pues todos son buenaventuras de tenernos en cuenta para una posterior puesta en marcha. La concienciación que tenemos esos grupos que te he dicho antes, tanto colegios profesionales como estudiantes, decanos y sindicatos médicos y sociedades científicas, es muy alta de cara a comprometernos con la gestión de la sanidad. Y así lo haremos ver y así creemos que se nos tiene que tener en cuenta. Y con todos los temas que he desarrollado y que me has oído ahora, pues verás que si no se tiene en cuenta a los profesionales, esto no tiene salida. Pues Joaquín, te agradezco muchísimo este ratito, a ver si sería un éxito que todos los puntos estuvieran en la cartera ya de trabajo de quien forme el gobierno a partir del día 20 de diciembre, pero por lo menos hay algunos de esos que me parece que son los pilares, o sea que consiguiendo eso ya podríamos montar un andamio, yo creo que interesante para la sanidad, para todos, porque al final esto nos beneficia a todos. Joaquín, me voy a leer el apellido que me lió, Fernández de Valderrama, muchísimas gracias por este ratito, y el Colegio de Médicos y el colectivo están, bueno, cuando queráis aquí estamos estéis invitados permanentemente para cualquier cosa, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Publicidad y en 4 minutitos regresamos aquí en ¿De qué te quejas?